Bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase vamos a tratar, vamos a entender los conceptos de electricidad y de la ley de Ohm, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que en el mundo hay materiales conductores y no conductores. Bueno, lo que sabemos son... Vamos a escribir aquí, ¿no? Ya, conductor y no conductor. Bueno, entonces el material conductor, ¿qué sucede? Que tiene un número atómico, que quiere decir, vamos retrocediendo hasta química. Ya, aquí tienes el núcleo y alrededor del átomo hay electrones, electrones, electrones. ¿Ya? Este átomo que tiene su núcleo y tiene 4 electrones en la última capa. Para sacar los electrones de la última capa hay que usar la fórmula 2n al cuadrado, ¿se acuerdan? Para ver, de acuerdo a cada capa, cuántos electrones hay. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que en resumen, ya viendo los enlaces y todo eso, un conductor que puede ser un metal, básicamente la mayoría de los metales son conductores, que tienen electrones libres. Entonces, si este es el metal, hay electrones libres. ¿Ya? Y el no conductor tiene huecos en lugar de electrones. Voy a dibujar un círculo que quiere decir que hay un hueco, que hay ausencia de electrones. ¿Ya? Entonces, este de aquí, un ejemplo, puede ser un metal y el conductor, y un ejemplo de no conductor puede ser un caucho, por ejemplo, un plástico, qué sé yo. Y ahora vamos a explicar a breves rasgos por qué conduce este y por qué no conduce el de acá abajo. Vamos a hacer una analogía de que esto de aquí es un bus y un bus, ¿no? En este bus de aquí hay asientos vacíos, ¿no? Y en este bus de acá, los asientos están ocupados, ya, están los asientos ocupados, ocupado, 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 acá hay otro asiento ocupado. Aquí también hay asientos ocupados. He dibujado un cuadradito como que el asiento y el asiento está ocupado por un electrón. Asiento ocupado por un electrón, asiento ocupado por un electrón. Asimismo acá. Pero estos electrones que están aquí en el medio, digamos que son gente que están de más, gente que está parada en el bus. ¿Ya? Y aquí no hay gente parada en el bus, sino que hay huecos, ¿no? Hay lugares donde puedes estar parado, puedes asentarte, ¿no? Ahora, aquí tú vienes, ¿no? Vamos a suponer que la puerta de entrada del bus está aquí y la puerta de salida está al lado de acá. Entonces, ¿qué sucede? Un grupo de personas, en este caso electrones, comienzan a ingresar al bus. Tranquilamente estas personas pueden ocupar los espacios que están libres, ¿no? No ha pasado nada. La gente ocupa los espacios que están libres y estamos bien. Entonces, ¿qué sucede? No hay paso de electrones porque los electrones están ocupando los huecos que están aquí, ¿no? Se llenan los espacios. Pero cuando hay gente de más en el bus y trata de ingresar eh, más electrones, ¿qué es lo que va a suceder? Que
Este de aquí de pronto va a decir, no puedo entrar porque el bus está lleno, pero el que está acá atrás comienza a empujar a este que está aquí lo empuja el que está acá, y sucesivamente este empuja a este empuja a este empuja a hasta que el que está aquí sale del bus, ¿no? Y así sucesivamente todos se van empujando y sale electrones. Por lo tanto, están saliendo electrones. Y usted sabe, por lo que aprendió en Física 2, que la corriente es un flujo de electrones. ¿Ya? Entonces, en este caso de aquí, si hay flujo de electrones, aquí yo tengo una corriente que está saliendo. Aquí no tengo corriente. ¿Ya? Eso sería, en breves rasgos, la diferencia entre un conductor, es conductor porque tiene electrones libres, o sea, tiene electrones de más, y un no conductor que a este le faltan electrones, o sea, hay huecos que pueden ser llenados por la corriente, pueden ser llenados por estos electrones que están ingresando, por esta corriente que está ingresando, y no deja pasar corriente. Ahora, cabe recalcar algo de que este aislante que está aquí no va a ser infinito porque a lo mejor usted llena los espacios, ¿ya? Y sigue, y como está llenando los espacios, le sigue mandando más electrones, más corriente, y usted va a decir, bueno, no puedo entrar en este bus, ¿no? Cumple su función de aislante. Pero si hay mucho potencial, ¿qué quiere decir? Hay más voltaje, mayor potencial, quiere decir que hay más cantidad de electrones. Por lo tanto, como hay más gente, por ejemplo, que el de acá, imagínense que esto fuera un bus y estos son personas. Este de acá mm, quiere entrar, y este de acá de pronto dice, no, ya me di cuenta que está lleno, no, no voy a entrar, pero este de aquí no sabe que está lleno. Y este de aquí comienza a empujar, y a empujar, y se comienzan a empujar todos en cadena. Y a pesar de que esto es un aislante, que no debería dejar pasar corriente, como hay tanto potencial aquí, ¿no? Hay muchos electrones, todos se comienzan a empujar y comienza a conducir. Por lo tanto, aunque tú tengas un aislante, tú tengas a lo mejor unas botas de protección dieléctrica, vamos a dibujar las botas. Una suelota que tiene que impide la conducción de corriente. Pero a lo mejor el voltaje es tanto, vamos a suponer que esta bota le protege hasta 400, hasta 600 voltios protege ya. A 600 voltios tú puedes tocar algo que está con, con, con carga y no conduce a tu bota, entonces estás protegido. Pero si el voltaje es superior a 600, serían unos 2000 voltios, por ejemplo. Esta bota, aunque era aislante, ya no te va a proteger porque sucede esto. Hay mucha cantidad de electrones, ¿no? Hay mucho potencial. Te recuerdo cuando a usted le dicen voltaje, ¿no? ¿Qué es el voltaje? La definición que todo el mundo sabe o todo el mundo la dice, el voltaje es un potencial eléctrico. Potencial eléctrico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir potencial? Que hay mucha cantidad de electrones. Como hay mucha cantidad de electrones, igual se van a empujar unos con otros e igual va a conducir. ¿Por qué? Porque esta bota fue probada para proteger hasta 600 voltios, pero si tú aquí le pones, qué sé yo, 2000 voltios, esto igual va a conducir y la bota no te va a proteger. ¿Por qué? Porque la bota no fue diseñada para protegerte a 2000, sino para protegerte a 600 voltios. En conclusión, Ingeniero, una pregunta. ya dígame. En el caso de ahorita, los 600 voltios, ¿son fijos o solo era un ejemplo para poner en perspectiva? Por No, ejemplo,
otro material no aislante puede conducir, o sea, puede protegerte de más y otro menos, o son 600 fijos. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros que somos electrónicos, cuando compramos una bota, las botas que te compramos son de 600 voltios. Porque a lo máximo que vas a trabajar tú es a 120, en los 120 voltios, 120, 240 y 440 voltios, que es en la industria, en los motores, ¿no? Esos son los voltajes con los que vamos a trabajar en la industria y con una bota de protección eléctrica de 600 voltios estás protegido, ¿no? Aquí trabaja el de automatización, ¿no? Hasta 440. Ya, el de telecomunicaciones creo que es suficiente con estos dos voltajes, ¿no? 120 y 240. Entonces, para ambas carreras, con una bota que proteja de 600 voltios está bien. Ahora, hay botas que protejan un voltaje mayor, pero eso ya lo usaría un ingeniero eléctrico en potencia, que él trabaja con voltajes mayores, ¿no? Entonces, la bota que le van en el trabajo va a ser que protege 600 voltios, porque es suficiente, ¿no? Si fuera para telecomunicaciones, hasta 240, 600 sí te protege. Si eres de automatización, hasta 440 con 600 sí te protege. Pero si ya fueras un eléctrico en potencia, esta bota ya no te sirve. Tienes que comprar otra bota que te proteja un voltaje mayor y obviamente va a ser mucho más cara, ¿no? De eso se trata. ¿Ya le quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, entonces de eso se trata, ¿no? Ya, entonces una vez que ya tenemos entendido lo que es qué es un material conductor, qué es un material no conductor. Acabamos de hablar para entender esto, el potencial eléctrico. Yo creo que tenemos que profundizar en unos conceptos que nos deje claro qué es el potencial eléctrico, ¿no? Aunque ya lo hemos revisado en física 2, vamos a hacer un repaso aquí. Bueno, entonces sabemos que el voltaje es un potencial eléctrico. Cuando le dicen que es voltaje, es potencial eléctrico, y cuando le dicen corriente, es un flujo de electrones, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido y a veces lo repetimos, pero no lo hemos entendido en la mayoría de los casos. Hoy vamos a usar ejemplos de física para poder entender bien el concepto de esto, ¿no? Lo importante no es que se aprenda que esto es esto y esto es esto, sino que lo entienda. Vamos a hacer unos ejemplos. Ya, mire, voy aquí a dibujar una torre de agua. ¿Ya? Aquí hay agua. Vamos a imaginar que las moléculas de agua son electrones. Vamos a imaginarlo. Más cantidad de agua es más electrones. Poner- Ya, pero usted olvídese los electrones, usted vea que es un tanque con agua. ¿Ya? Y ese mismo tanque con agua se le ocurre a usted ponerlo en una torre más alta, ¿no? El mismo tanquecito de agua, el mismo. Ya. Entonces, aquí usted tiene una manguera, ¿no? Una manguera y aquí sale el agua, ¿no? Y aquí también tiene una manguera, ¿no? Sale el agua. Ya. Este es el caso A, este es el caso B. De esa manguera sale agua, de esa manguera sale agua. ¿En qué caso están al mismo nivel, no? Están en la misma tierra, ¿no? Una torre pequeña y una torre más larga. ¿En qué caso el agua va a salir con más fuerza? El agua va a salir con más presión. El agua sale más fuerte. ¿En el A o en el B? Respondan en el chat. Muy bien, en el B. Usted usó la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué aprendió usted en física? En física usted aprendió que lo que es energía potencial, ¿no?
Energía potencial es igual a masa, gravedad, altura, ¿no? MGH. Ya. La masa es la misma, porque yo le dije que es el mismo tanque, ¿no? La misma cantidad de agua hay aquí que acá. Entonces, la masa es igual. La gravedad no cambia porque no hemos cambiado de planeta. ¿Qué es lo que hace que acá haya más energía que acá? ¿Qué es lo que hace que en B haya más energía que en A? La altura, porque la altura de A es esta altura que está aquí y la altura de B es esta altura que está acá, ¿no? B tiene más altura, por lo tanto tiene más energía potencial. Eso es lo que usted ha aprendido en física 1. ¿Ya? Entonces, la altura es un factor determinante en física 1 para decir que hay mayor energía potencial. Ahora, vamos a poner el mismo ejemplo con una torre, unas dos torres iguales, ¿no? Solo que los tanques van a ser diferentes, ¿no? Obviamente que en el caso A hay más masa que en el caso B, ¿no? Ya, pero si usted pone una manguera aquí, usted pone una manguera acá, ¿no? Vamos respondiendo. ¿En qué lado hay una presión más fuerte el chorro es más fuerte? ¿En el A o en el B? Responda en el chat. En el A, muy bien, ¿no? Yo sé que aquí hay más masa que acá, pero uno de los factores determinantes, como usted se puede dar cuenta, no es tanto la masa, sino que es la altura. ¿Por qué? Porque aquí hay una presión y aquí se siente otra presión. Y la presión de A va a ser mucho mayor que la presión de B. ¿Por qué? Porque hay, en este caso, hay más cantidad de agua que acá, ¿no? Cantidad de agua pequeña, ¿no? La altura, no solo que la altura de la columna de agua es diferente, sino que hay más masa, ¿no? Entonces usted ha logrado determinar eso. Ya, ahora, esto es lo que sabemos de física. Vamos a trasladarlo esto a lo que hemos visto en física 2 de electricidad. Yo tengo una fuente de 10 voltios. Dibujo una fuente así, ¿no? Más o menos. Tengo una fuente de más o menos 50 voltios. Obviamente este de aquí es mayor voltaje que el de acá, ¿no? 50 obviamente es mayor voltaje que 10, ¿no? Y ya dijimos que el voltaje es potencial eléctrico. Entonces esta tiene un mayor potencial eléctrico que la de acá arriba. ¿Qué quiere decir eso? La batería se compone de dos partes. La batería de su celular, la batería de su automóvil, se compone de dos partes. Aquí hay una cantidad de electrones y aquí hay más electrones. La diferencia entre los electrones que están aquí y los electrones que están acá abajo es 10. La diferencia entre los electrones que están aquí arriba y los que están aquí abajo es 50. Por lo tanto, a lo mejor tienes así, ¿no? Y acá tienes más cantidad de electrones. ¿Ya? Los electrones siempre van a viajar del más al menos. Van a hacer esto, ¿no? Entonces van a tratar de viajar del más al menos.
Acá también van a viajar del más al menos. En este caso de aquí, este de aquí sería como el chorro que está aquí, ¿no? Un chorro, que al final es un chorro de agua, pero no es tan fuerte, ¿no? Porque aquí hay una cantidad de electrones superior que la que hay acá abajo, por eso va a fluir así, pero no lo va a hacer con tanta fuerza como aquí abajo, porque aquí abajo sería como tener este caso de acá, ¿no? Que hay más cantidad de electrones. Miren, imagínense que el agua son electrones. Aquí hay pocos electrones, aquí hay muchos electrones. Entonces aquí sale el chorro con más fuerza, aquí este, la salida de estos electrones es más fuerte. Por lo tanto, esta corriente que está aquí va a tener un valor y esta corriente que está acá va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque como hay un mayor voltaje, hay mayor diferencia potencial entre el positivo y el negativo, aquí hay muchos electrones, van a querer salir con más fuerza. Aquí va a salir con más fuerza. Aquí es agua, aquí son electrones, por lo tanto la corriente es mucho mayor que la de acá arriba. Conclusión, para hacer una analogía entre esto y esto, la cantidad de agua, mayor cantidad de agua, mayor energía potencial. Mayor electrones, mayor diferencia de electrones entre el positivo y el negativo. ¿Quién tiene mayor diferencia de electrones? El 50. Este de aquí tiene mayor energía potencial que el de acá arriba. Este de aquí tiene mayor energía potencial que este. Mayor diferencia de electrones, mayor energía potencial, lo que quiere decir mayor voltaje. El chorro de agua se compara con la corriente, ¿no? Acá abajo hay mayor diferencia potencial, mayor voltaje, por lo tanto los electrones salen con más fuerza y eso quiere decir que hay más corriente. Es como acá, ¿no? Esta de aquí, como tiene mayor energía potencial, el agua sale con más fuerza y quiere decir que hay mayor caudal. Esto de aquí, necesito que les quede claro la analogía entre esto y esto. Si está claro, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Una vez que tenemos claro esto, vamos a analizar diferentes conceptos que son válidos para que no se confundan, ¿no? Como el concepto, sigamos con voltaje. El voltaje también, aparte de decir potencial eléctrico, el voltaje también lo sabemos describir como una diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Vamos a hacer ejemplos prácticos para entender esto. Mire, aquí hay un cable. Bueno, yo sé que ahora los cables de alta tensión están recubiertos con aislante, ¿no? Con plástico, un aislante, ¿no? Un caucho. Pero antes, hasta hace algunos años nomás, el cable era desnudo. Era un cable metálico desnudo. Ya, ¿se acuerda que el vecino que robaba luz cogía y lanzaba un cable ahí y se enganchaba de ahí y robaba luz el vecino, ¿no? Es porque era un cable desnudo, ¿no? Ahora, en ese cable desnudo, ese cable que era solo de metal, sucedía algo interesante. Este cable, por ejemplo, podría ser de 5000 voltios aquí. 5000 voltios o 5 cables, ¿ya? Y aquí se paraba una paloma, ¿ya? 5000 voltios, una paloma, se para ahí. ¿Por qué esa paloma no se hace pollo rostizado? Porque escriban en el chat, ¿por qué creen?
Bueno, primero la paloma no se va a hacer pollo rostizado porque no es pollo, es paloma, ¿no? Sería paloma rostizada, ¿no? Pero ¿por qué creen que no se cocina eso? Escriban en el chat. Bien, hay muchas respuestas interesantes, ¿no? Ahora, este cable está descubierto, la paloma toca aquí las dos patitas con esto, ¿no? Entonces, una vez que el animalito este toca el cable, ese animalito ya entra a un voltaje de 5000 voltios, ¿ya? Él adquiere ese voltaje, él está a ese voltaje. O sea, lo que mata no es el voltaje, es la corriente. ¿Por qué? Porque ahora el animalito este está a 5000 voltios. 5 kV, ¿no? Ya. Si hay una diferencia potencial, por ejemplo, imaginémonos que aquí hay otro cable que no esté el mismo voltaje que el anterior, no esté el mismo voltaje de este. Entonces, si el animalito tiene una patita aquí y otra pata acá, él no le va a alcanzar la pata porque está muy lejos, ¿no? Pero si sucediera eso, entonces voy a hacerle un zoom de lo que va a suceder, ¿no? Tiene una pata aquí. Y tiene la otra patita acá, ¿no? Esto es un voltaje diferente, el otro cable. No necesariamente va a ser 0 voltios. También funciona así 0 voltios. Pero con que sea un voltaje diferente, lo que va a suceder es esto. Mire, vamos a suponer que el voltaje de aquí es menor. Vamos a suponer que este es 5 kV y que de aquí en este momento hay 3 kV. ¿Dónde hay mayor potencial? En el de acá arriba. Mire lo que aprendimos acá, ¿no? Los electrones van del mayor potencial al menor potencial. Entonces, este es el lugar donde hay más electrones, este cable. Y acá hay menos electrones. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer esto, mire, van a viajar de donde hay más electrones a donde hay menos electrones. Los electrones van a viajar a través de el animalito este, va a ir por una pata, va a pasar así hasta llegar a la otra pata y venir hasta el otro cable, ¿no? Va a suceder un flujo de electrones entre la una patita a la otra patita. ¿Qué es un flujo de electrones? Flujo de electrones. Es una corriente. Entonces va a haber una corriente que pase desde esta patita hasta la otra pata. Al pasar la corriente, así por las patas, es que se va a quemar este animal. ¿No? Se va a quemar. Se va a morir probablemente, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahí sí se moriría el animal. Si tocara de un cable a otro, haría que a través del pase una corriente, un flujo de electrones. Otro caso en el que se puede morir, ¿no? Este cable, bueno, ya dijimos que 5 cables, si este cable fuera el cable de tierra, acuérdense que pasan 3 cables, ¿no? Uno son 120, el otro 120 y el otro es 0 voltios, que es tierra, ¿no? Si el otro cable, si con 3 kV sucede esto, peor con 0 voltios, pues no. Con 0 voltios va a suceder esto, aquí no hay electrones, ¿no? Por lo tanto, con más razón van a viajar los electrones desde aquí a acá. También se va a morir el animalito este. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando usted, aquí está la refri, ¿ya? Tú vienes así, tocas la refri, estás sin zapatos y sientes una corriente. ¿Por qué siente usted una corriente al estar sin zapatos? Escriba en el chat sus comentarios, ¿no? Yo los leo y después le doy la respuesta. Bueno, lo que sucede es que hay una diferencia entre cuando usted toca la refrigeradora con zapatos y sin zapatos. También va a haber otra diferencia de conexión que ya se le voy a explicar. Aquí vamos a dibujar con zapatos, ¿no?
Vamos a dibujar sus botas dieléctricas. O zapatos con caucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la corriente siempre trata de llegar a tierra. Entonces, este aparato electrónico tiene electrones a su alrededor, ¿no? Entonces los electrones van a hacer esto. Van a tratar de llegar a tierra. Van a tratar de llegar acá. Entonces van a pasar por su mano, va a pasar por su cuerpo, va a pasar por sus pies, como usted está sin zapatos, y van a llegar a tierra, ¿no? Es que usted va a sentir el correntazo, pero lo mismo va a tratar de suceder acá. Y la corriente va a tratar de llegar hasta acá abajo, pero como usted tiene un aislante, que son el caucho de los zapatos, no va a sentir la corriente, ¿no? Los electrones van a tratar de ingresar a su cuerpo, pero no hay salida. Eso es como lo que estuvimos aprendiendo de que usted es un bus, pero aquí esta puerta está cerrada. ¿Por qué está cerrada? Esta puerta está abierta, tratan de ingresar electrones, pero aquí ya los electrones ya están ocupados. Pero esta puerta está cerrada. ¿Por qué está cerrada? Porque usted en el siguiente material, este es su cuerpo. Y esto de aquí es el aislante, ¿no? Aislante. ¿Sí? O no conductor, ¿no? El no conductor ya lo hemos estudiado, lo estudiamos acá, que no va a dejar el paso de electrones. Entonces, esta zona que está aquí, que es su suela de los zapatos, como no es un conductor, no va a permitir que pase la corriente de su cuerpo a la tierra. Esto es lo que te va a ayudar a sentir la corriente. ¿Ya? No se cierra el circuito. Aquí se cierra el circuito porque van los electrones desde la refri hasta la tierra, porque usted está sin zapatos. Aquí los aislantes impiden que se cierre el circuito, que los electrones vayan desde la refri hasta la tierra. Se impide gracias a los aislantes que usted tiene en sus pies. Ya, hasta ahí. Ahora, ¿por qué sucede a veces esto? De que sientes una corriente, tú puedes decir, bueno, en la refri de mi casa yo la toco sin zapatos y siento una corriente, pero en la refri de mi tía no siento esa corriente. ¿Ya? Y ando sin zapatos también, ¿qué es que pasa? ¿Ya? Él toma corriente de la refrigeradora, tiene tres patitas. ¿Ya? Acá también tiene tres patitas. ¿Ya? Legalmente debería ser así, ¿no? Para que se encienda el aparato, tiene que estar una línea, el neutro y una conexión a tierra. Este de aquí, el de ahí es una conexión a tierra. ¿Qué quiere decir? Que en su casa, cuando la construyeron, en la casa de su tía, ¿no? Que no pasa, lanzaron una varilla a tierra. Clavaron una varilla en la tierra y eso de ahí lo conectaron a ese punto, ¿no? Entonces, el exceso de electrones que hay aquí, el, el- los electrones tienen dos caminos, tienen para decir, nosotros queremos llegar a tierra, tenemos que pasar por todo este cuerpo humano hasta llegar a tierra, hay una resistencia, ¿ya? O vamos a ir por este caminito fácil que es un cable, seguimos por un cable y llegamos a tierra. ¿Qué camino va a elegir? La corriente siempre va a elegir el camino más fácil, los electrones siempre van a elegir el camino más fácil. Entonces, en la casa de su tía, aunque esté sin zapatos, estos electrones siempre van a querer ir ¿por dónde? Por acá. Electrón, electrón, electrón. Van a irse a tierra por este cable que está instalado, ¿no? ¿Ya? Y así usted está tocando sin zapatos, esto no va a sentir una corriente. ¿Qué pasa en tu casa que si sientes una corriente? Aquí está la línea, aquí está el neutro,
Y este punto que está aquí, este toma corriente que está aquí, tú lo enchufas en la refri ahí, pero este punto, el de aquí abajo, no está conectado a nada. En tu casa no hicieron que esto vaya a un cable que se conecte a una varilla de tierra, ¿no? Entonces, los electrones no tienen por dónde desfogar. No tienen este caso de que pueden desfogarse por aquí. Entonces se quedan aquí en el aparato. Y cuando tú los tocas, tac, tú eres el que sientes la corriente, ¿no? Obviamente la forma, en ese caso de que no sientes la corriente, es que estés con zapatos. Esto es lo que está pasando en estas casas, que los elementos le dan una corriente, ¿no? No hay conexión a tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente la casa la hizo un maestro y la hizo ahí, le puso el cable, lanzaron los cables, pusieron la caja de breaker, pero no hicieron una conexión a tierra. Este, bueno, una refri es un elemento robusto que no se va a dañar. Pero ¿qué sucede con las computadoras? La computadora es un elemento más delicado, como usted sabrá, ¿no? Sí mismo, ¿no? Línea, neutro y la conexión a tierra. Si esto de aquí en su casa hay una conexión a tierra, el exceso de electrones se va a ir, va a viajar por el cable a tierra hasta la varilla que está enterrada, ¿no? Perfecto. Ahora, el problema no es sentir correntazos, ¿no? En la computadora, no, ese no es el problema. El problema es este, de que si usted no le han hecho esa conexión a tierra, solamente está puesto línea y neutro, el exceso de electrones no tiene por dónde desfogar, porque no hay conexión a tierra, no hay cable a la varilla tierra, se van a quedar aquí y van a dañar algún elemento de la computadora, ¿no? De ahí viene que se le dañó la fuente, que se le dañó esto, que se le dañó lo otro, y usted no sabe por qué es, porque no hay una conexión a tierra. La computadora es un elemento mucho más delicado que una refri, ¿no? Ese es el problema. Pero cuando estemos en la industria, usted tiene que saber que para proteger sus equipos, inclusive en la parte de automatización y en la parte de telecomunicaciones son equipos más sensibles, más delicados, usted tiene que verificar que haya conexión a tierra para que no hayan electrones ahí en el dispositivo que pueda dañar. Ya, respondiendo a una pregunta que me dicen, ¿cómo podemos saber que hay tierra? Bueno, en la caja de breaker, como usted podrá darse cuenta, aquí hay una tierra, y aquí le ponen, dice tierra física. De este grupo de bornes, que es tierra física, hay un cable a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a seguir de aquí un cable que se va a conectar a una varilla a tierra. Ya. Si usted en su casa o en su oficina o en el lugar que usted ya está trabajando y trata de terminar esto, usted tiene que ver la caja de breaker, tiene que ver el lugar donde es tierra física y ver que de verdad vaya un cable con una varilla a tierra. Si de aquí no sale ningún cable, ya ni pase buscando porque ya sabemos que no han hecho la conexión a tierra. Que debería hacerla, ¿no? Usted debería como ingeniero pedir que lancen una varilla a tierra y lanzar un cable hasta este punto. Y desde este punto al equipo que es importante, ¿no? Son tres conectores, ¿no? Yo le dije, ¿no? Que aquí va a ser línea, aquí va a ser neutro y verificar que de aquí vaya un cable a este punto que está acá, ¿no? Para poder decir que ahí tiene la tierra, ¿no? Ahora, una vez que usted verificó que si hay varilla tierra, usted puede comprobar con un multímetro, déjeme cambiarle de color. A lo mejor esto de aquí, este cable, usted no sabe si este cable que está aquí, usted puede desarmar el tomacorriente y ver que hay un tercer cable, ¿no? Pero no sabemos si ese cable llegó acá. Entonces usted
Sin electricidad, bajando los breakers, usted va a medir continuidad de aquí a la tierra física. Si hay continuidad es que si hay un cable conectado, ¿no? Entonces usted verifica que esté este cable, ok. Después verifica que hay un cable de aquí a una varilla de tierra. Y así puede darse cuenta que esté bien esto. Si no está esta conexión, usted tiene que proponerla. De pronto en su casa, bueno, eh, si no está eso, sí, obviamente puede sufrir algún daño, algún electrodoméstico, más que todas las computadoras. Pero usted más que todo tiene que verificar que en el lugar donde esté trabajando esté bien hecho eso, ¿no? Para que más adelante no se vaya a quemar un equipo eh, caro, electrónico, que sea caro, ¿no? Porque tanto los de automatización como los de telecomunicaciones van a trabajar con equipos delicados, ¿no? Y hay que protegerlos. Bueno, vamos a responder la otra pregunta que hizo un estudiante, la diferencia entre neutro y tierra, me está preguntando. Bueno, eh, como ya lo hemos explicado, esto es una fuente, está la parte positiva y la negativa, ¿no? Esta fuente puede ser, como su nombre lo dice, una fuente de voltaje DC o una fuente alterna, pero también puede, bueno, en este caso sería una fuente alterna en la que los electrones, como se los expliqué, va a ir desde el lado positivo al lado negativo. Así van a viajar los electrones, ¿no? Van a viajar del lado positivo al lado negativo, ¿no? Ya. Entonces, la fuente que está en tu casa, está aquí, es una fuente alterna. Y nosotros sabemos que va a viajar del lado positivo, otra vez le digo lo mismo, hasta el lado negativo. Ya. Ahora, como sabemos eso, en el camino abrimos esto y le ponemos un electrodoméstico, ¿no? O sea, no es que le ponemos un electrodoméstico, sino que aquí esos dos cables van al toma corriente, ¿no? Y aquí estoy enchufa el electrodoméstico, ¿no? Entonces, el cable que está con el lado positivo, o sea, el lado donde hay la mayor cantidad de electrones, este lado que está aquí, a ese lo llamamos línea. Y el cable por donde van a retornar los electrones, recuerde que el movimiento es este, o otra vez se lo voy a dibujar, el movimiento es este. Los electrones van a ir así, así, así. Llegan acá, acuérdense que esto está conectado a algo, ¿no? Llegan acá, entran al equipo. Esta es la refri o cualquier cosa, o la computadora. Entran al equipo, viajan por toda la parte electrónica que tienen que viajar, por la parte eléctrica, y regresan por el otro cable. Regresan. Salen del enchufe, van al toma corriente y regresan a la fuente, ¿no? Por el lado negativo. Entonces, el cable que está conectado al positivo lo vamos a llamar línea y el cable que está conectado al negativo le vamos a llamar neutro. El cable de retorno. Ahí está, línea y neutro. Ya, ahora, la tierra es un cable diferente, como mire, ¿ve? Mire aquí en el circuito que tenemos. Mire cómo lo han puesto en una bornera diferente, si se da cuenta. Entonces voy a coger con un color verde el tercer cable, el exceso de electrones que se va a quedar aquí, porque se van a quedar por ahí,
un exceso de electrones, eso tiene que ser purgado, tiene que salir por algún lugar. Eso va a salir por un tercer cable, ¿ya? Que sería la tercera patita. Mire usted su computadora, el enchufe que tiene tres patitas. Mire la refri tiene tres patitas. Los elementos eléctricos o electrónicos más importantes de su casa tiene tres patitas en el enchufe. Entonces, de aquí, esta patita de aquí va a ir conectada ¿a dónde? Va a ir conectada, va a llegar hasta esta bornera que está aquí. Y esta bornera que está aquí va a ir ¿a dónde? A una tierra física. Mire que aquí dice tierra física. Se lo voy a borrar aquí para que pueda ver. Si lee que dice tierra física, entonces quiere decir que de verdad va a ir a la tierra, pero no es que usted le va a poner el cable en la tierra. Ese cable va a ir conectado a una varilla y esa varilla de verdad va a estar enterrada. Entonces, todos esos electrones que quedan en el aparato, así que no, que hay que purgarlos, van a viajar así, ¿no? Llega la hornera y van a ir a tierra, ¿no? ¿Por qué una bornera? ¿Por qué una bornera antes de ir a tierra? Porque no vas a estar lanzando una varilla por cada refrigeradora y por cada computadora que tengas. Lanzas una sola varilla de tierra y aquí la conecté al elemento que estaba aquí protegiendo. Y aquí lo vamos a conectar a una computadora. Y aquí le vamos a conectar, qué sé yo, a una lavadora y etcétera, ¿no? Ya podemos conectar algunos elementos con la misma varilla. Entonces, esa es la diferencia respondiendo a la pregunta entre neutro y este de aquí que es tierra. Sí, estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron ahorita, el voltaje a tierra es cero. ¿Ya? Si está entendido, escriban ok, caso contrario, pregunten. Bueno, aquí hay una pregunta que me dicen, bueno, en el caso de no tener corrección a tierra, ¿el regulador de voltaje me suple eso? La respuesta es no. ¿Ya? Lo ideal sería proteger el equipo con una conexión a tierra. ¿Qué es lo que hace el regulador de voltaje? O sea, sí es una protección, ¿ya? Pero no es tan importante como la protección de la puesta a tierra. Suena contradictorio, ¿no? Pongámosle con un ejemplo. Es como que usted me diga, yo le digo, ¿sabe qué? Para que no se choque en su carro, vaya despacio, ¿no? No supere el límite de velocidad. Y usted me hace caso y usted va en su carro, va despacio, ¿no? Va a el límite de velocidad por su barrio es 60, ¿no? Va a 60 kilómetros por hora. Y va bien, ¿no? Y usted respeta las leyes de tránsito. Ahora usted me puede decir, ingeniero, yo no quiero ir a 60 porque yo soy temerario y yo voy a ir a 140. ¿Por qué? Porque puedo. Y me dice, no hagas eso, te puede pasar algo. Y tú me dices, no, pero tranquilo porque yo me pongo cinturón de seguridad. Bueno, el cinturón de seguridad te va a proteger, pero yo considero que entre ir a 140 con cinturón de seguridad, yo preferiría que vayas a 60. No que vayas a 60 sin cinturón de seguridad, sino que vayas a 60 con cinturón de seguridad. ¿Sí me explico? 60 con cinturón de seguridad, yo podría asegurar que si llegases a chocar a 60, que es un choque leve, y aparte tienes cinturón de seguridad, no te vas a morir, ¿no? Pero si tú me dices que te vas a ir a 140, pero tranquilo, ingeniero, que tengo regulador, o sea, me pongo cinturón de seguridad, a lo mejor te mueres o a lo mejor no te mueres, no sabemos, ¿no? Pero
Lo uno no suple a lo otro. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo funciona un regulador? El regulador de voltaje, básicamente, lo que tiene es un fusible. Ahí está el fusible. Ya. Y usted conecta su computadora a ese regulador, ¿no? Básicamente es un fusible. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí le voy a poner CP1. Que si que pasa algo, el fusible se va a quemar y ya no le va a dejar funcionar el equipo. De alguna manera protegió el equipo, pero no lo va a proteger tanto como si tuviera el regulador y la conexión a tierra. Sí, está claro, ¿no? La una no suple la otra. Regresando al ejemplo anterior, ¿qué es más seguro? ¿Ir a 60 con cinturón de seguridad o a 140 con cinturón de seguridad? Ir a 60 con cinturón de seguridad. El tener cinturón de seguridad no suple no te suple el ir muy rápido. Una ayuda, sí, pero no es porque tienes cinturón de seguridad vas a ir a la velocidad que tú quieras, porque si tú vas a una velocidad muy grande y te chocas, así tengas cinturón de seguridad, no sabemos si vas a salir bien o de pronto vas a fallecer. Si no han entendido, escriban OK. Bueno, siguiendo con el ejemplo del cable de alta tensión y del pajarito ese que se iba a quemar. Mire lo que va a suceder. Esta persona va a trabajar con alta tensión. Estos cables que están aquí son cables de 69.000 voltios. Ya, mire lo que va a hacer este señor. Se ve que tiene un cable. Mira, él lo que está haciendo es, sí vieron que salió un rayito ahí, ¿no? Ya. Él al hacer esto y hacer que ese rayo le salga de ese cable de alta tensión que está desnudo, el cable está pelado, este cable, hacia él está absorbiendo electrones y se está poniendo al mismo voltaje que el cable de alta tensión. O sea, que si ese cable de alta tensión tiene 69.000 voltios, o a lo mejor no lo hagamos tan grande, y supongamos que tenga 5.000 ya, 5 kV, 5.000 voltios. Él al hacer esto de aquí, está adquiriendo electrones y se está poniendo al mismo potencial, al mismo voltaje que el cable, se está poniendo él a 5 kV. Obviamente él no se muere porque no está haciendo conexión a tierra, ni tampoco se está conectando con el otro cable. Él no se está conectando con otro cable. Si él se estuviera conectando con otro cable, los electrones vinieran por aquí y salieran por acá y ahí sí se electrocutara, ¿no? No está haciendo la conexión con el otro cable, ni con tierra, solamente con un solo cable. Es como que está haciendo lo del pajarito ese. Está parado en un cable. Él se está equiparando a tener los mismos 5 kV. Entonces el voltaje no mata, porque él ya está a 5 kV. Lo que mata, ¿qué es? La corriente. ¿Ya? Le repito, si él con la otra mano tocara este cable de acá, ahí sí se muriera, porque pasará una corriente así. ¿Ya? Y una vez que él se equipara al voltaje de 5 kV, él ya puede trabajar tocando este cable, porque él ya está al mismo nivel que este cable. Y eso es lo que va a hacer él. Y ahí se pone a trabajar, ¿no? Se equipara y ahí deja conectado eso y se pone a trabajar, ¿no? Hace su labor, ¿no? Se equipara al mismo nivel de voltaje. Si está entendido, escriba OK. Bueno, viendo el ejemplo del pajarito que estaba en el cable pelado, en cable desnudo,
Entonces, una de las cosas también importantes es que tiene las patas bien cerquitas, ¿no? Porque este cable está a 5000 y en las dos patitas tiene los mismos 5000 voltios. 5000 voltios aquí, 5000 voltios acá. Y él está igual, ¿no? Algo muy diferente sería que no creo que haya un animalito así, ¿no? Que sea un animalito que tenga las patas muy separadas. Si tuviera en un caso las patas muy separadas, este cable, este exceso de cable provocaría una resistencia. Lo que haría que aquí haya, qué sé yo, 5000 voltios y aquí haya 4999. Ya. Si hay una diferencia de potencial, usted sabe que una diferencia de potencial, ¿qué va a suceder con una diferencia de potencial? Con una diferencia de potencial va a haber un flujo de electrones, ¿no? Que es una corriente, ¿no? Si sucediera eso, las dos patas estuvieran muy separadas, que aquí sentiría un voltaje y aquí un voltaje inferior, va a existir el flujo de electrones y va a existir la corriente que mataría a este pájaro, que es un pájaro ficticio, porque no hay un pájaro que tenga las patas así separadas como que mucha distancia. ¿Ya? Por eso es que hay la recomendación de que cuando usted esté en una tormenta, este eres tú, y estás en una tormenta, si cae un rayo aquí, ¿qué va a suceder? Cae el rayo, entonces esta energía que está aquí se va a expandir, o sea, va a comenzar a circular por la Tierra y tu pierna va a sentir un voltaje, el voltaje sigue disminuyendo porque el voltaje que cayó del rayo en la Tierra y tu otra pierna va a sentir un voltaje diferente porque está más lejos de donde cayó el rayo. ¿Ya? No tienes las patas muy grandes, ¿no? Como este pájaro. No tienes las piernas muy separadas, pero lo que pasa es que el rayo se va a disipar por la Tierra y una pierna que está más cerca del rayo va a sentir un voltaje y la otra va a sentir un voltaje inferior. Por lo tanto, aquí hay un voltaje y aquí hay un voltaje más pequeño, ¿no? Como hay una diferencia de voltaje, va a suceder un flujo de electrones desde una pierna hacia la otra y eso es lo que te va a matar. Conclusión, ¿qué haría usted en una tormenta eléctrica? Escríbalo en el chat. Muy bien, las respuestas. La respuesta sería pararse en un pie. Si tú te paras en un pie y hay una tormenta eléctrica, un pie está levantado y el otro pie está así, solo vas a sentir un potencial en un pie, ¿no? Como no hay una diferencia de potencial entre los dos pies, no va a haber una corriente que pase de un pie hacia otro, porque el otro pie lo tienes levantado, ¿no? Y ya que usted está en eso, ya que está la tormenta eléctrica que le puede caer, mi recomendación es que si ya estás acá, ¿no? De una vez te hagas bolita, ¿no? Te sacurrucas, hace bolita, pero con un pie y el otro pie levantado, ¿no? Que te hagas una bolita. ¿Por qué? Porque los rayos siempre tratan de apuntar a las puntas, ¿no? Siempre van a ir a la punta de un árbol, ¿no? Este es un árbol, ¿no? Va a tratar de caer en la punta de un árbol el rayo. ¿Ya? Y si no hay árboles alrededor, te va a ver como punta y va a querer caerte en la cabeza, ¿no? Entonces te recomiendo que te hagas bolita para que no te vea como punta y no te caiga encima. Y si cae al lado, tengas un pie levantado, ¿no? Para que no haya una diferencia potencial y de una pierna a otra no haya un flujo de corriente.